Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a ver el capítulo 1 únicamente. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a leer solo los versículos 1 al 3 de Marcos capítulo 1. Amén. Declara la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos 4 evangelios, conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos evangelios, cumple el propósito de narrarnos la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo desde perspectivas diferentes, pero que se complementan entre sí. Eso hacen estos 4 evangelios. El día de hoy comenzaremos una serie de sermones consecutivos sobre uno de esos 4 evangelios. Y ese es el Evangelio según San Marcos, que estaremos predicando por un tiempo y el Evangelio completo, si Dios nos lo permite. Estaré usando material de diferentes siervos de Dios, hombres que aún viven, predicadores que aún están con nosotros, y también he usado material de algunos siervos del Señor que ya están con el Señor. Así que mucho de lo que vamos a ver en toda esta serie, la mayoría de mi material pertenece a hombres a quienes Dios ya ha usado en el pasado para exponer este libro, y también he rogado al Señor para que me dé sabiduría de aplicar cada uno de estos información a mi iglesia local. Esta serie cumple una labor pastoral. Esta serie va dirigida a Trono de Gracia. Aunque tiene una sola interpretación, quiero aplicarla de muchas maneras al corazón de la iglesia a la que Dios me ha puesto a pastorear. Así que tenemos 4 biografías autorizadas que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos ayudan a ver en primer lugar quién es Jesús. Estas 4 biografías nos ayudan a ver qué vino a hacer Jesús a este mundo. Y estas 4 biografías nos hacen una pregunta. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos dar a la persona y a la obra de Jesús? No solamente pretenden decirnos, este es Jesús. No solamente pretenden mostrarnos a cada uno de nosotros qué vino a hacer Jesús en este mundo, sino cuál es la respuesta que todo ser humano debe tener o debemos dar a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante aclarar, bien decía un siervo del Señor, que los evangelios no son biografías en el sentido moderno de esa palabra. ¿Qué quiero decir? Las biografías modernas, por ejemplo, abundan en detalles para que nosotros podamos tener una idea más completa de cómo el biografiado llegó a ser la persona que fue. Eso hacen las biografías modernas. Por ejemplo, las biografías modernas nos dan todos los detalles acerca de dónde nació la persona biografiada. Nos dan todos los detalles de cuáles eran los rasgos característicos de su cultura. Nos dan todos los detalles acerca de quiénes eran sus padres y todos los detalles acerca de la educación que recibió el biografiado. Eso hacen las biografías modernas. Pero los evangelios no pretenden mostrar una narración exhaustiva de la vida de Jesús, sino más bien los evangelios pretenden ayudarnos a ver cómo encaja la persona de Jesús en el contexto de la gran historia de redención que se revela en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es allí, esos son los detalles que nos van a dar. Los evangelios, podemos decir, decía alguien, que son algo así como biografías teológicas o biografías temáticas. Eso quiere decir
que en ellos solo encontraremos aquellos detalles que tienen el propósito de darnos a entender el significado redentor de la vida, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se nos dan detalles de cómo era la cama de Jesús, de qué desayunaba específicamente Jesús, cuáles eran los juguetes de Jesús, cómo fue el crecimiento y las enseñanzas de Jesús desde que era pequeño. ¿Por qué? Porque no son biografías modernas. Son biografías teológicas o temáticas en las que solo vamos a encontrar detalles que tengan que ver o entender el significado redentor de la vida, de la muerte y de nuestro Señor Jesucristo. Así que los detalles que están ahí es lo que tú y yo necesitamos conocer para entender el propósito redentor de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Porque no son biografías modernas. Son biografías teológicas o temáticas. Así que luego de esta breve introducción, solo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos que están aquí, que mi oración es que Dios use esta serie expositiva del Evangelio según San Marcos para santificar a su iglesia, para quitar las impurezas que hay en nuestro corazón, pero también para poner una mayor pasión por la persona de Cristo y la obra de Cristo. Pero también mi oración es que Dios use esta serie expositiva para salvar a aquellos que están aquí sin Cristo y sin Dios. Aquellos que están tal vez hoy por primera vez. Aquellos que tienen meses visitándonos, pero no han venido a entregar sus pecados, ya no han venido en fe al Señor Jesucristo para alcanzar la salvación de sus almas y la reconciliación con su Creador y Señor. Esa es también mi oración. En esta mañana solo estaré dando una introducción sobre este evangelio, una introducción que es de suma importancia para que podamos entender el evangelio, y vamos a estudiar este evangelio hoy bajo 4 encabezados. En primer lugar, yo quiero darles algunos detalles históricos sobre el evangelio de Marcos. En segundo lugar, yo quiero darles algunas evidencias que señalan a Marcos como el escritor de este evangelio. En tercer lugar, yo quiero hablarles acerca de la audiencia a la cual se escribe este evangelio. Y en cuarto y último lugar, yo quiero que veamos el propósito número 1, el propósito principal de este evangelio. Algunos detalles sobre el evangelio, algunas evidencias históricas que señalan a Marcos como el escritor, la audiencia a quien se escribe y el propósito de este evangelio. Amén. Nuestro primer punto. Algunos detalles históricos sobre este evangelio. Y hay algo que yo quisiera decirles a todos ustedes y que me presten mucha atención, y es que este es un evangelio que hace unos 100, 150 años había tenido muy poca importancia. Pero había tenido muy poca importancia no solamente entre las iglesias evangélicas. Este es un evangelio que hace unos 100, 150 años también había tenido muy poca importancia dentro de los pastores. Pero no solamente esto, este es un evangelio que había tenido muy poca importancia dentro de los académicos. Y yo quiero darle algunas razones por las cuales Marcos se había visto como un evangelio secundario dentro de los demás evangelios. Por un lado, el evangelio de Marcos es el evangelio más corto de todos. No sé si lo ha leído, es el más corto de todos. Por tanto, mucha gente pensó, ¿para qué estudiar Marcos? Si el 95% de lo que yo puedo leer en Marcos, yo lo puedo encontrar en Mateo. O, ¿para qué leer Marcos si el 50% de lo que yo encuentro en Marcos, yo lo puedo encontrar en Lucas? ¿Para qué leer Marcos? De manera que hasta hace siglo y medio aproximadamente, se cree que Marcos era un evangelio poco estudiado, o como lo llamaba un siervo del Señor, el evangelio olvidado. Hasta que de repente, académicos comenzaron a entender de una mejor manera la importancia vital del evangelio de Marcos. Al darse cuenta que el lugar de Marcos era uno de los últimos evangelios cronológicamente escrito, los estudiosos llegaron a la conclusión que más bien Marcos fue el primero de los evangelios escritos.
Pero no solamente eso, los académicos al dedicarse a estudiar por años también se dieron cuenta que Marcos fue la fuente que les sirvió de ayuda a Mateo y a Lucas para escribir su evangelio. Y quisiera dar una razón por la que se cree así, y es la siguiente. Los estudiosos comenzaron a percatarse de que a pesar de que el 95% de Marcos está en Mateo, ellos pudieron descubrir que en ocasiones, en los eventos que tienen en común Mateo, Marcos y Lucas, Mateo y Marcos a veces se ponen de acuerdo en una cronología diferente a la que Lucas tiene. Pero en otras veces Lucas y Marcos se ponen de acuerdo en el orden cronológico de sus eventos. Pero difieren en el orden que Mateo tiene. Cuando Marcos y Lucas se ponen de acuerdo, difieren de Mateo. Pero nunca, escuchen bien, nunca Mateo y Lucas se ponen de acuerdo para diferir de Marcos. ¿Por qué? Porque fue la fuente, se cree. Nosotros podemos ver a Mateo y a Lucas teniendo diferencias, pero nunca vemos a Mateo y a Lucas teniendo diferencias con Marcos. Por esa razón se cree que Marcos fue la fuente para ellos. Y quiero decir que de estos hay muchas posiciones. No todos están de acuerdo, aunque a la mayoría se cree que sí. Y eso comenzó entonces a despertar la idea de que Marcos no solamente fue el primer evangelio escrito, sino que con toda probabilidad el evangelio de Marcos sirvió de guía para los relatos de los eventos donde Mateo y Lucas respetan el orden de Marcos y nunca lo contradicen. Y todo este análisis se llegó a llamar o a conocer como la hipótesis Markan. ¿Qué es la hipótesis Markan? Lo que yo acabo de explicar. Por otro lado, dando algunos detalles sobre este evangelio, Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico es una palabra compuesta sin y opsis. Sin significa juntos y opsis tiene que ver con vista o ver. Así que sinóptico tiene que ver con la idea de que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, miran de forma conjunta a la persona de Jesús desde una misma óptica, desde un mismo ángulo. A diferencia del evangelio de Juan, que pertenece a otra categoría. De hecho, el evangelio de Juan se cree, o a ustedes al leerlo se pueden dar cuenta que el evangelio de Juan es un evangelio altamente teológico. Altamente teológico. De hecho, donde el 90% de lo que encontramos en el evangelio de Juan es exclusivo de Juan. Eso hace la diferencia con Mateo, Marcos y Lucas. Así que ya vimos entonces algunos detalles sobre este evangelio. Ahora pasaremos a nuestro segundo punto y veamos acerca de quién es el autor de este evangelio. Y vamos a ir un poco rápido porque me voy a quedar un poco más tiempo en el propósito del evangelio. Yo quiero mostrarles ahora cuáles son las evidencias históricas que señalan a Marcos como el escritor de este evangelio. Pastor, ¿por qué evidencias históricas? Por una razón, porque no tenemos un texto de la Biblia que afirme explícitamente que Marcos es su autor. Por eso tenemos que apelar a los documentos de la iglesia. Por eso tenemos que apelar a la historia para encontrar un apoyo y entender quién fue el escritor. Es muy importante ver. Porque según quién es el escritor, eso va a dar veracidad a lo escrito, ¿cierto? Según sus credenciales. ¿Qué tal si les dicen que escribió esto Demas? O algunos de los falsos profetas del Nuevo Testamento. ¿Ustedes le darían credibilidad a este evangelio? No. Por eso es importante entender las credenciales de quién lo escribió para ver qué tan veraz son las palabras que están allí. Y quiero decir que en cuanto a su escritor, este es un punto que ha sido altamente discutido, pero que necesitamos conocer quién es el autor. Bueno, nosotros históricamente tenemos a un discípulo del apóstol Juan llamado Papías. Un discípulo muy cercano del apóstol Juan. Sin duda alguna, este discípulo de Juan llamado Papías es un discípulo importante. ¿Por qué? Porque Juan fue el último de los apóstoles. O sea que Juan tiene mucha información que brindarnos. Y si Juan tuvo a este discípulo Papías, hay cosas buenas que Papías debe decir que Juan le transmitió. Que era algo común en la antigüedad.
Y él tuvo un discípulo llamado Papías, quien dejó un importante testimonio y lamentablemente el documento original de Papías se perdió. Pero nosotros tenemos el testimonio de Eusebio, otro creyente de la historia de la iglesia, quien conoció el documento de Papías, quien lo tuvo en sus manos, y él nos deja un registro. Y miren lo que escribe Eusebio acerca de lo que escribió Papías, discípulo del apóstol Juan. Y dice él: y el anciano Papías decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, fue Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. De modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño, dice Eusebio, que dijo Papías, porque todo su empeño lo puso Marcos en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Hay credibilidad por parte del testimonio de la iglesia. Y lo que esta cita me está diciendo es lo siguiente: es que ciertamente Pedro no escribió el Evangelio, lo escribió Marcos como intérprete de Pedro. Y aunque Marcos no fue testigo ocular de los eventos de Jesús, Pedro sí lo fue. Y aunque Marcos no fue apóstol, Pedro sí lo fue. Así que Marcos está escribiendo como intérprete de ese apóstol que conocemos como Pedro. Pero Tertuliano, otro de los padres de la iglesia, del cual su enseñanza tuvo un gran apogeo aproximadamente en el año 100, en su retrato o en su tratado, contra Marción, dice lo siguiente, dice Tertuliano, dice: puede decirse que el evangelio que Marcos publicó pertenece a Pedro, cuyo intérprete fue Marcos. Así que hoy día hay poca duda, excepto en los escépticos, de que Marcos fuese su autor. Todos, la mayoría, creen que Marcos fue el autor de este evangelio. Ahora, ¿quién fue Marcos? Le voy a dar algo breve sobre este personaje. Él es conocido como Juan Marcos, quien fue una figura visible en el Nuevo Testamento. Fue proveniente de una familia adinerada, prominente de la iglesia primitiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan en Hechos 12:12, cuando Pedro está encarcelado y es liberado de manera milagrosa por el Señor, y él corre a una casa y toca allí donde los hermanos están orando y se asombran de la manera en como como Dios respondió a las oraciones. ¿Y saben de quién era esa casa donde van? Era la casa de la madre de Juan Marcos. Y si ustedes leen Hechos 12:12, ahí lo dice. Era la casa de la madre de Juan Marcos en Jerusalén, donde estaban los hermanos orando y donde reciben a Pedro luego de ser liberado. O sea que este era un hombre prominente en la iglesia primitiva, como su familia también. Marcos, según Colosenses 4:10, era sobrino de Bernabé. Y fue el compañero más joven de nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Pero también fue compañero de Bernabé. Pero también fue compañero de Pedro durante los primeros esfuerzos misioneros. Más adelante, su salida de Antioquía en el primer viaje misionero causó una separación. ¿Saben la separación de quién? De Pablo y de Bernabé. Y según la tradición histórica, Marcos fue el joven no identificado que huyó olvidando su ropa durante el arresto de Cristo, según Marcos 14:51, que se narra en un solo versículo. Cuando Cristo es prendido, ahí está el joven viéndole, jala la sábana y sale corriendo. Se cree que ese joven era Marcos o Juan Marcos. Juan era su nombre judío, Marcos era su nombre gentil o romano. Eso era muy común en aquella época, tener un nombre judío y un nombre gentil o romano. Así que ya tenemos un poco de información sobre este evangelio. Ya tenemos evidencias históricas sobre el autor de este evangelio y algunos detalles personales sobre el autor de este evangelio. Ahora, en tercer lugar, veamos un poco sobre la audiencia a la cual se escribe este evangelio.
Hermanos, estos evangelios, o mejor dicho, libros, o más bien eran cartas. Esto que nosotros tenemos como evangelio, más bien eran cartas. Eran relatos escritos por alguien para alguien. Por ejemplo, cuando tú lees Lucas en el libro de los Hechos, tú sabes a quién le escribió Lucas. ¿A quién le escribió Lucas? A Teófilo. Tú sabes que fue escrito por Lucas para Teófilo. Siempre tenían un destinatario. Siempre había alguien a quien se le enviaban estos documentos. Y eso es importante a la hora de estudiar este libro. ¿Por qué? Porque si yo conozco a quién se le está enviando esta carta, si yo conozco la audiencia a la cual se le está enviando esta carta, eso me va a ayudar a entender el mensaje. O como lo ejemplificaba un pastor, y yo lo voy a aplicar acá. Imagínense que se envíe una carta a Yaracuy y diga: salúdame a la hermana Araminta, al hermano Pacheco y a Cristian Tobar. Araminta, Pacheco, Tobar. Pero ellos sí me han dirigido a personas específicas porque hay una audiencia específica. Y la audiencia ha sido determinada con toda probabilidad de que tenía que ver con una audiencia romana, o sea, una audiencia no judía, o sea, una audiencia gentil. Pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? Bueno, yo quiero probarlo no históricamente, sino bíblicamente. Yo quiero mostrarles algunas evidencias. Para comenzar, hermanos, raramente Marcos cita el Antiguo Testamento a su audiencia. Acuerden que su audiencia no es judía. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era conocido ¿por quién? Por los judíos. Y ciertamente Marcos tiene un par de citas en su evangelio. Nosotros leímos una, ¿recuerdan en Marcos 1 del 1 al 3? Pero a diferencia de Mateo, Mateo tiene más de 100 citas en su evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo escribió a judíos. Y los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, desde muy pequeño los judíos memorizan el Antiguo Testamento. Los judíos saben quién es Isaías, quién es Abraham, quién es Jeremías, quién es Malaquías. Ellos podían entender con facilidad lo que Mateo les estaba escribiendo, mas los romanos, como gentiles que eran, no tenían esa facilidad de entender quién eran estos personajes y de conocer la ley como los judíos. Por otra parte, Marcos en su evangelio usa palabras hebreas o arameas. Y cuando Marcos en su evangelio usa palabras en arameas o hebreas, él añade esta palabra que traducido es. Que implica que el lector no conocía el significado de las palabras arameas. Esto no hubiera sido el caso si la audiencia fuese judía, ¿verdad? Porque el lenguaje común de la calle judía era el arameo. Y el hebreo era el lenguaje del templo. De hecho, se piensa que Jesús enseñaba en arameo. Este era el lenguaje común de la clase no educada de aquella época. Y cada vez que Marcos usa una palabra en arameo, inmediatamente dice que traducido es tal cosa, que traducido es tal cosa. Al judío no hay que decirle eso. Mateo no hace eso, por ejemplo. Tú no vas a encontrar en Mateo que traducido es, que traducido es. De entrada la audiencia judía diría: ¿me ven cara de tonto qué? ¿Yo entiendo eso? La audiencia de Mateo es judía, la de Marcos no. Veamos algunos textos. Yo lo voy a pasear por pocos pasajes. Hay muchísimos en Marcos, pero por cuestiones de tiempo solo quiero que veamos unos 3, 4. Marcos capítulo 3, versículo 17. Todos en sus Biblias. Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 3, versículo 17. Dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Para una audiencia judía, esa frase, hijos del trueno, había estado de más. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que significaba Boanerges. Pero para una audiencia gentil, no. Veamos Marcos 7:11.
Marcos capítulo 7, versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto es algo que Jesús está enseñando en otro contexto, pero lo que significa aquí es que corbán era como dice que una ofrenda a Dios. Entonces lo que se está señalando aquí es que los hijos tenían la responsabilidad de ayudar a los padres, y cuando tenían el dinero para ayudar a los padres, ellos decían, ay madre, padre, es corbán, no te puedo ayudar, es mi ofrenda a Dios. El punto es que decirle esto a un judío estaba de más. ¿Por qué? Porque un judío sabía lo que significaba corbán, el gentil no. Vayamos a Marcos 15:34. Marcos 15:34, ya casi finalizando el Evangelio. Dice Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerden que dijimos que lo más posible es que Jesús enseñaba en arameo, por eso esa frase está ahí en arameo. Pero esa palabra ahí, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está de más para una audiencia judía. Ellos sabían que significaba lama sabactani. Ellos lo entendían bien, pero el gentil no. Pero ¿saben qué hace Marcos? Aparte de traducir palabras, él explica cuidadosamente a su audiencia las costumbres judías. Marcos 7:3. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 3. Marcos capítulo 7, versículo 3. Dice, porque los judíos, ¿se acuerdan? En aquel momento donde los escribas y fariseos le señalan a Jesús de por qué sus discípulos no se lavan las manos. Y Marcos, cuando escribe, hace esto en el verso 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Diría a los judíos, yo sé que si no nos lavamos la mano no comemos. Eso no entiendo, ¿por qué me lo tienes que explicar? Pero es que su audiencia es romana, es gentil. Ellos no entienden esta costumbre judía, por eso es que Marcos añade este detalle. Pero tenemos otra evidencia. Por ejemplo, Marcos no presenta la genealogía de Jesús. Mateo sí. ¿Por qué? ¿Para qué le voy a hablar a los romanos acerca de una genealogía si ellos no saben quién es David? Ellos no saben quién es Abraham. Esos eran personajes prominentes e importantes para un judío. Marcos deja fuera muchas de las parábolas. Marcos omite referencias a la ley de Moisés. ¿Y saben por qué Marcos omite muchas referencias a la ley de Moisés? Porque su audiencia no conoce la ley de Moisés. Su audiencia no ha memorizado la ley de Moisés. Incluso tal vez su audiencia ni siquiera conocía a Moisés. Así que estas son algunas evidencias de la audiencia de Marcos. Gentiles, no judíos como nosotros. Y hay algo característico en Marcos que ustedes van a ver. Marcos hace más énfasis en lo que Jesús hizo que en lo que Jesús enseñó. En cambio Mateo no, Mateo hace mucho énfasis en lo que Jesús hizo. Por eso es que Mateo registra el sermón del monte. Marcos no. Así que si tú quieres conocer más acerca de las enseñanzas de Jesús, Marcos no es el evangelio que yo te recomendaría. Pero si tú quieres entender acerca de los hechos de Jesús, yo te recomendaría estudies Marcos. Así que ya hemos visto un poco detalles de este evangelio, el autor de este evangelio, la audiencia de este evangelio y por último, y allí es donde nos vamos a quedar más, el propósito de este evangelio. Amén. Acompáñenme a Marcos 1:1. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Algunos libros en la Biblia, al principio o al final, nos muestran cuál es el propósito por el cual se escribió.
Por ejemplo, acompáñeme a Juan capítulo 20, versículo 30, sin perder de vista Marcos. Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30. Es lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí tenemos lo que se conoce como una declaración de propósito, que como dije muchas veces se encuentra al principio o al final de cada libro o carta, lo cual en el Evangelio de Juan se encuentra al final. Pero en cuanto a Marcos, no hace eso ni en el principio ni al final. Marcos no nos deja claro explícitamente el propósito. Mas los estudiosos han pasado mucho tiempo tratando de entender el propósito de Marcos, y todos los estudiosos prominentes y reconocidos de buen testimonio han llegado a una gran conclusión. Y algunos han dicho lo siguiente acerca de Marcos. Dicen, el sujeto sin rival en el Evangelio de Marcos es la persona de Jesús, y él es presentado como un hombre en acción. O como bien escribió un teólogo del presente, lo siguiente: las principales doctrinas en el Evangelio de Marcos son, número uno, la humanidad de Cristo, quien se humilló a sí mismo y se hizo hombre para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero él continúa diciendo que el segundo tema principal de Marcos es presentar a Jesús como siervo, quien fue el perfecto ejemplo del que sirve de verdad, incluso del que sirve hasta la muerte. Fin de la cita. Y a medida que Marcos nos habla de Jesús, Marcos dedica mucho espacio a los hechos de Jesús. Y en la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo más interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. Aquí solamente. En el resto del libro, él te va a influenciar mucho. Marcos quiere influenciarte solo poniendo las palabras y las acciones de Jesús delante de ti y cómo otras personas reaccionan frente a él. Y eso es algo que vamos a ver en Marcos. Cuando vemos a Jesús como un hombre en acción, nosotros vamos a ver a la gente diciendo, ¿quién es él? Veamos a la gente rechazando a Jesús. Veremos a los fariseos rechazando a Jesús. Y en un momento los propios discípulos cuestionándose, ¿quién es Jesús? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús es el nombre que le dieron. En hebreo es Yeshua, que significa Jehová salva. Y Cristo es básicamente la traducción del griego de la palabra Mesías, que significa ungido por Dios. De manera que Marcos nos está diciendo que ese es el principio del Evangelio de Jesús, el ungido, Jesús el Mesías, Hijo de Dios. Marcos nos está tratando de mostrar que este va a ser el relato de la vida del ministerio de aquel que fue anunciado como el Mesías, que vendría ungido, y que a la vez este Mesías no sería cualquiera, sería el Hijo de Dios. Y dice Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buenas nuevas. Pero la pregunta es, ¿estas buenas nuevas qué implican? Bueno, buenas nuevas de victoria. Era muy común usar esta palabra buenas nuevas cuando había un conflicto bélico. Y alguien traía esas buenas noticias. Y aquellos que están viendo panorama del Antiguo Testamento con nosotros saben que desde la promesa que Dios dio en Génesis capítulo 3 versículo 15, se empezó a dar un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esas buenas nuevas eran una victoria en medio o después de un conflicto bélico. Y la pregunta es, ¿pero qué es esto que está haciendo Marcos aquí? Porque esta palabra también significaba con frecuencia o era aplicada al mensajero que traía las buenas nuevas. Y esa es la palabra en griego evangelion, que implicaba número uno, buenas nuevas.
luego de un conflicto bélico. Número 2, usualmente era un mensaje de victoria. Y número 3, podía ser aplicado al mensajero que traía el mensaje. Ahora bien, ¿cuáles son estas buenas nuevas? Ustedes dirán, de salvación. Pero ¿cómo llegan a esa conclusión? ¿Se acuerdan que dice el Evangelio de Jesucristo? ¿Y se acuerdan lo que significa Jesús en hebreo? Yeshua, Jehová, salva. Por eso son buenas nuevas de salvación. Y para que existan buenas nuevas, debe existir una victoria, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene que alguien venga con buenas noticias cuando todos nuestros soldados están derrotados? Cuando perdimos la batalla, eso no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ¿victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo Jesús hizo eso? ¿Cómo Él logró esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte? Bueno, en primer lugar, mis amados hermanos, Cristo mostró que pudo vivir toda su vida sin pecar. Y eso es muy importante. A veces no es suficiente que tú digas que creas en Jesús. La pregunta es, ¿qué crees de Jesús? El punto no es que digas que crees en Dios, no, yo quiero saber qué crees acerca de Dios. Porque algunos creen que Jesús solamente fue un gran hombre, un profeta. Algunos dudan de su nacimiento virginal. La respuesta que tú des a esa pregunta, ¿qué crees sobre Jesús?, puede determinar mucho acerca de tu fe. Y si tú no crees que Cristo cumplió la ley perfectamente y que obedeció de la cuna a la tumba perfectamente, tú estás en graves problemas. ¿Saben por qué? Porque si Cristo pecó, Él no podría ser nuestro Salvador. De hecho, Él mismo, si hubiese pecado, Él necesitaría que alguien muriera por su pecado. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento debió ofrecer por sus propios pecados. Entonces, si Cristo hubiera pecado, Él no estaba calificado para morir por mí. Pero la realidad bíblica es que no es así. Cristo fue tentado en todo, sin pecar en nada. Él obedeció la ley perfectamente. Y por esa razón pudo tomar nuestro lugar en la cruz. Donde Adán falló, Cristo nunca falló. Cristo nunca falló, ¿entienden eso? Perfecto, cuando decimos que Cristo fue perfecto, es así, Él fue perfecto. No falló en ni un mandamiento, nunca, ni una milésima de segundo, nunca. Número 2, la manera en cómo Él logró esta victoria. Él tuvo el poder y la autoridad para perdonar pecados, cosa que solamente Dios puede hacer, y Cristo es Dios. Que si tú no crees que Cristo es Dios, tú estás en graves problemas también. Por eso te pregunto, ¿qué crees acerca de Él? Y número 3, la manera en cómo Él logró la victoria fue resucitando entre los muertos. Como decía Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció la muerte. Por eso son buenas nuevas. Ellas traen consigo una victoria que solo Cristo ganó. De manera que ciertamente Él mostró que tenía en sí mismo, en su persona, la victoria, y sus buenas nuevas eran un mensaje de victoria. Pero en tercer lugar, si la palabra podía aplicarse al mensajero, ¿quién era el mensajero de esas buenas nuevas? Jesús, el Cristo. Como bien dijo un siervo del Señor, luego de entender el significado de Marcos 1:1, él decía, podemos entender Marcos, o podía entenderse de la siguiente manera. Cito, el evangelio del Mesías, enviado de parte de Jehová, para traer las buenas nuevas de salvación y que ha sido ungido por Dios. O como bien lo decía el comentarista reformado William Hendrickson de esta manera. Él decía, es la unción del Espíritu la que separa. Es la unción del Espíritu la que comisiona. Es la unción del Espíritu la que habilita. Es la unción del Espíritu la que ordena a Cristo los oficios de profeta, sacerdote y rey, a fin de llevar a cabo la labor de salvar a su pueblo para la gloria del Dios Trino. Es el Espíritu.
quien desciende sobre él mientras sale de las aguas. Pero otro detalle importante en cuanto al tema de este evangelio es que Marcos ha diseñado la historia de Jesús como una trama de 3 actos, 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén y el segundo muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. ¿Cuál? Preguntas. Primer acto, capítulo 1 al 8 de Marcos. Todo el mundo está asombrado y se pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que habla con esta autoridad? ¿Quién es este quien tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién es? Ese es el primer acto que nos presenta Marcos, pero en el segundo acto, que está desde el capítulo 8 al 10 de Marcos, son los discípulos los que están luchando con entender qué significa que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Porque los discípulos están escuchando a Jesús diciendo, me es necesario morir y resucitar, ser entregado por los ancianos, ser traicionado por ustedes. ¿Quién es este Mesías? Acaba de llegar y ya lo van a matar. Y no tiene los lujos que esperamos en un rey. ¿Quién es? Pero en el tercer acto, que va del capítulo 11 al 16, vemos la impactante paradoja de cómo Jesús se convierte en un rey mesiánico. ¿Cómo puede ser que este hombre se convierta en un rey mesiánico siendo destrozada su espalda, escupido en la cara y clavado en una cruz? Uno de los actos más humillantes para un ser humano en esa época. Es una paradoja. ¿Cómo se convierte en un rey mesiánico así? El punto de Jesús es, mis hermanos, es que Él realmente es el Mesías, que trae el reino de Dios. Pero este Mesías no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión sobre Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos están luchando en su mente por entender quién es Jesús. Para los discípulos, Él era un rey militar victorioso, del linaje de David, que lo rescataría de los romanos. Ellos están en ese momento bajo el imperio romano. Para Jesús, esto era para los discípulos. Para ellos era el rey. Tenía que ser un militar, con fuerza, con armas, grandes estrategias militares, con un gran ejército que lo acompañaba, con un gran palacio lleno de lujos y comodidades. Para ellos era el rey, era del linaje de David, quien vendría a liberarlos del imperio romano de ese momento. Esa era la idea de ellos. Pero para Cristo, ser el Mesías, para Cristo ser el rey, significaba ser el siervo sufriente de Isaías 53. Quien traería el gobierno de Dios no solamente un pequeño territorio del planeta Tierra, sino al corazón de cada uno de aquellos a quienes Él llama sus hijos. Y lo hizo entregando su vida en Jerusalén. Eso era para Cristo ser el rey mesiánico. Y los discípulos no lo entienden. Y ellos piensan que seguir al Rey Jesús. Ellos empiezan a pensar que seguir a Jesús significaba ser famosos, significaba ser importantes, significaba contar con lujos. Esa es la mente que ellos tienen. Pero Jesús le deja claro, como vamos a ver a lo largo de toda esta serie, que seguir a Jesús implica, número 1, morir. Físicamente y a nuestro yo. Cristo le dice que seguirlo a Él implicaba cargar tu cruz, no precisamente una vida de comodidades o aplausos. Cristo le dice que lo que implica seguirle a Él era mortificar el egoísmo de nuestros corazones. Cristo dice, aquí no se trata de que pienses en ti. Tú no eres el centro aquí. Si tú empiezas a seguirme a mí, empiezas a morir a ti mismo a partir de hoy. Yo morí a mí mismo, a Plinio Rafael Orozco Rojano, en el año 2008, cuando el Señor me salvó. Yo morí a mí mismo.
Ya no son mis deseos, ya no son mis privilegios, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, es Él. Ya yo morí a mí. Plinio Rafael Orozco no existe. Por eso es que Pablo decía, yo vivo para Cristo, para mí el vivir es Cristo. Cristo dice, el seguirme a mí implica que mueran al orgullo. ¿Saben qué fue lo que pasó en un momento? Y Marco lo relata y más adelante lo voy a leer. Que los discípulos buscaban era el protagonismo. Sentían que ellos necesitaban estar con alguien de influencia, como muchos quieren hoy. Muchos quieren hoy esto. Aplauso. Que sus nombres figuren, que sean exaltados, que sean elogiados. Y Cristo dice, error, seguirme a mí implica morir a tu orgullo. ¿Y saben qué implica seguirme a mí? Les dice Cristo a aquellos que pensaban que seguir a Jesús era el ser famosos e importantes. Cristo les dice, seguirme a mí implica entregar tu vida. ¿Escuchaste bien? Tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Eso era seguirme a mí. Marcos 10:43, por favor. Marcos 10:43. Contexto. Una mujer le pide a Jesús, cuando vengas en tu reino, por favor, permite que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y algunos se leen eso y dicen, ¿cómo a esa mujer se le va a ocurrir decir esa tontería? Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia. Eso es lo que hacen muchos de ustedes. Déjame a mí a la derecha o a la izquierda, pero dame un puesto de influencia donde me vean a mí. Y digo Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, porque es la iglesia a la que yo pastoreo. Si no me dirijo a ustedes, ¿a quién lo voy a hacer? Si no los exhorto a ustedes, ¿a quién lo voy a hacer? Esta es la iglesia a la que el Señor me puso a pastorear. Y Cristo le dice, mira, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Pero mira lo que dice en el 43. Pero no será así entre vosotros, está prohibido que hagan esto. Dice, sino que el que quiera hacerse grande, el deseo de muchos, entre vosotros será vuestro servidor, lo que no quieren todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, lo que quieren muchos, será siervo de todos, los que quieren pocos. Verso 45, aquel modelo. Porque el Hijo del Hombre, aquí nos da la razón por la cual nosotros, si queremos ser grandes o primeros, debemos servir a los demás. Dice el 45, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo el Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dentro de ellos estamos tú y yo. ¿Quieres ser grande, mi hermanita? Primera en la lista. ¿Tu hermano quiere ser grande, el primero? Conviértete en un esclavo, en un sirviente de los demás. Si hay algo que vamos a ver a lo largo de estos 16 capítulos, es un llamado a una vida radical. Que entendamos que el cristianismo no es la tontería que muchos han hecho en su cabeza. El cristianismo es una vida radical de morir a mí mismo en sacrificio y servicio a otros, como Cristo lo modeló por mí. Esto no me lo contaron, Él me sirvió a mí en la cruz. Cristo es un rey que sirve, hermanos. Por lo tanto, decía alguien, nosotros pertenecemos a la comunidad que sirve. Nosotros pertenecemos a la comunidad de la toalla y la vasija. A esa comunidad pertenecemos todos. Esa comunidad que sirve, que está dispuesto a poner a un lado sus derechos y vivir a favor del otro. ¿Y sabes cuál es tu problema con servir al otro que siempre está pendiente de tus derechos? Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto. Y muchas veces ese deseo de derecho lo disfrazamos con virtudes piadosas. Lo que pasa es que esto es justo. Estoy pidiendo lo justo. ¿Quieren saber algo? El pecado
muchas veces se disfraza de piedad. Muchas veces el pecado se disfraza de misericordia. Muchas veces el pecado se disfraza de santidad. No, yo hago esto porque yo aborrezco el pecado y amo la santidad del Señor. ¡Mentira! No, yo hago esto para ayudar a los demás y yo hago esto y yo hago aquello. No, eso es vanagloria. Tú estás buscando tu gloria y se disfraza de misericordia. Tengan cuidado, mucho cuidado con estar exigiendo derechos. ¿Qué derechos tienen ustedes? Por favor, que alguien se pare y diga que delante de Dios hoy tiene algún derecho. Ni siquiera delante de tus hermanos. Y hay varias maneras como esto lamentablemente se distorsiona. Número uno, cuando lamentablemente vemos en la iglesia local solo sirviendo a un mismo grupo siempre. Siempre son las mismas caras. Y los otros están allí como espectadores a ver qué sucede. Y tratando de lucir como piadosos e interesados por los demás. Mentira. El llamado es una vida radical de sacrificio en servicio por otros. Tenemos a un rey que sirve, por lo tanto pertenecemos a la comunidad que sirve. Esa es la realidad. Todos están llamados a servir, todos. Y no necesariamente para servir tienes que estar sentado ahí o aquí parado. Hay 1500 maneras de servir a la iglesia del Señor. Dos, el otro error que se comete es que aquellos que sirven buscan el protagonismo de ellos y el de los otros. ¿Y saben cuál es el pecado de eso, del buscar el protagonismo? Por más piadoso que lo quieras hacer sonar, es querer quitar a Dios de su trono y sentarte tú o sentar a otro allí. ¿Tú sabes lo horrendo, lo pecaminoso y lo terrible que es eso? Por más indefenso que parezca. Siempre estamos buscando el sentido de aprobación. Siempre estamos buscando que los demás nos aprueben. Por eso tenemos vidas tan infelices. Pablo tenía tanto gozo en la cárcel, porque él decía, es que yo no vivo para mí, es que para mí el vivir es Cristo. Y tus infelicidades, depresiones, ansiedades, se trata de que vives mucho para ti. Tú eres tu propio Diosito, que Dios lo va a derribar a martillazos si es necesario, matándolo en tu cara si es necesario, para que aprendas a rendirte a Él. Y ojo, cuando el que busca el protagonismo nos dice, mire, yo estoy haciendo esto para la gloria mía, para que sepa. Muchas veces lo disfraza de piedad y lo que está buscando es la gloria de los hombres o su propia gloria. Y sabes que tú no eres digna o digno de ser llamada o llamado un seguidor de Cristo. Debemos servir a todos, a los demandantes y a los no demandantes, a los difíciles y a los no difíciles, a todos por igual. Este modelo es vital para nosotros, porque decía alguien, nosotros solo somos siervos para su gloria. Marcos presenta a Jesús como ese siervo que vino a servir y a sufrir. Nosotros no queremos servir ni sufrir. Si atiendes a ese llamado al Señor es a servir y a sufrir, servir y a sufrir, servir y a sufrir. No con tus palabras, que tus hechos demuestren que tú estás en este mundo para servir y sufrir. Y luego de la línea introductoria, y con esto voy finalizando, Marcos comienza con una cita del Antiguo Testamento que ya leímos. Marcos nos presenta a Juan el Bautista como el mensajero que prepara el camino del Señor. Y todos esperan a aquel rey, y Marcos presenta al carpintero de Belén, a Jesús. Y como veremos más adelante en esta serie, en esa cola a bautizarse solo habían prostitutas, delincuentes, envidiosos, ávaros, lo peor de lo peor. Y en medio de esa fila se coloca Jesús para ser bautizados. Y cuando Él sale de las aguas, el Espíritu desciende como paloma sobre Él.
Y se escucha del cielo una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es sumamente interesante, porque esa era la meta de Jesús: complacer al Padre. Cristo no pretendía complacerse a sí mismo, complacer al Padre. En un momento Él dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y Dios dice: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué sería maravilloso escuchar la voz de Dios decir eso acerca de nosotros? A veces será muy difícil porque todos los días nos levantamos con complacernos a nosotros mismos. Pero ¿saben qué es liberador y trae gozo a nuestras vidas? Dedicarnos a complacer a Dios Padre. Pero después de esto, en el segundo acto, Marcos nos pone otro relato, muy parecido al primero. Tenemos a Jesús con unos cuantos de los discípulos en una montaña, en un evento conocido como la Transfiguración. Y tenemos ahí a Jesús como en el primer acto. En lugar del Espíritu Santo descendiendo, tenemos una figura de Moisés y Elías. Y escuchamos de nuevo la voz de Dios: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Él está por encima de la ley y los profetas. Ellos mismos hablaron de Él. Pero hay un tercer acto: el arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernante romano conocido como Poncio Pilato. Y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús y culmina en una escena que encaja en las dos escenas que acabo de exponer. Solo que en este tercer acto, en lugar de una nube, hay oscuridad. Y en vez de oír una voz divina, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir y el silencio de Dios. Totalmente distinto al primer acto y al segundo acto. Por ello muchos lo rechazaron, porque esa audiencia esperaba un líder militar que hiciera de Israel la nación número uno en todo el mundo conocido. Pero también ellos esperaban un líder religioso descendiente de David que viniera a traer justicia, y la justicia no estaba siendo establecida. Y por último estaban esperando un líder que trajera paz al mundo conocido, pero tampoco había paz. Entonces, la conclusión a la que ellos llegaron fue: este no puede ser el Mesías prometido. Él no es. Y mientras Jesús está colgado ahí en la cruz, un soldado romano, cuando lo ve morir, dice: definitivamente, este era el Hijo de Dios. Tal cual como comenzó el Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cristo, así lo presenta Marcos, es ese rey sufriente de Isaías 53. Cristo es un rey crucificado, sin muchos súbditos. Al momento que lo prenden, todos huyen como cobardes. Solo 12 junto a él, y uno era un traicionero. Resucitado Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, logrando la gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús es el Rey que asume una posición de siervo para dar su vida en rescate por muchos. Hubo dos reacciones. Una,
Lo rechazaron a pesar de todo lo que escucharon y vieron. 2, algunos pocos lo siguieron verdaderamente hasta estar dispuestos a dar sus vidas por Él. ¿Cuál es la respuesta que tú darás ante la realidad de quién es Jesús y su obra? ¿Saldrás corriendo o negándolo? Porque no solamente lo puedes negar con tus palabras. La manera en cómo vives tu vida cristiana es una negación a la fe que un día profesaste. Es escupir por segunda vez el rostro del Señor. Y quiero decirte que así como muchos sufrieron castigo por rechazar a Él, tú también lo sufrirás si lo rechazas. ¿Recuerda la lectura que hizo el pastor Rubén en Tesalonicenses? ¿Qué decía lo que le sucederá a aquellos que rechazan el Evangelio y a Dios? Perdición eterna, juicio. O serás de los pocos que decidieron tomar su cruz, seguir al Señor hasta el final. Y esto puede sonar para muchos algo normal y común. Pero esta verdad es más profunda de lo que tu mente limitada y corrupta puede imaginar. No hay 10 salvadores. No hay 5 salvadores. No estamos esperando a otro Mesías. Hay un Salvador, hay un Mesías que ha sido ungido por Dios. Y no solo eso, es el Hijo de Dios, quien vivió perfectamente, venció en la cruz, tomó nuestros pecados y resucitó dándole victoria o teniendo victoria sobre la muerte una vez y para siempre. Por eso es que yo no debo temer a la muerte, pero tampoco a ninguna condenación. Pero aquellos que a partir de hoy escucharán el llamado radical del Evangelio de Marcos y el reto a llevar una vida de siervos, de sacrificio, deben saber que esto sin la gracia de Dios será imposible. Pero aquellos que a partir de hoy escucharán el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo, el llamado a llevar nuestra cruz y entregar nuestras vidas y a dejar nuestras posesiones y aún nuestras familias, si es necesario, por servir a Cristo, entendiendo que ya estamos muertos a nuestro yo, no existe. Solo ellos podrán llevar una vida que le agrade a Dios y una vida llena de gozo y esperanza, como la de los discípulos que saltaron de alegría luego de haber salido de ser azotados por la causa de Cristo. Pero si no puedes aguantar la ofensa de un hermano, ¿podrás aguantar un solo latigazo en tu espalda por la causa de Cristo? No eres apta, no estás apto. ¿Y sabes por qué? Porque quizás no eres una sierva de Cristo. Pero si lo eres, tus anhelos han de ser transformados por una pasión por Cristo cada vez más. No perfectamente, pero que cada vez más hay un anhelo en ti en servir a Dios, en que tus pecados sean arrancados de ti de raíz y que puedas servirle sin impedimento por la eternidad. Pero mientras, yo quiero que tú sepas que una de las maneras en las que Cristo sirvió no solo fue lavando los pies mugrientos de Judas, sino colgado en una cruz por mí y por ti, y aún por ese pecado que sigues cometiendo sin darle freno, aún por ese. Cristo está dispuesto a perdonar aún eso. El llamado es a morir. El llamado es a tomar tu cruz. El llamado es a que vivas un cristianismo radical, que impacte al incrédulo que está junto a ti, y no que sea el mismo romanticismo estúpido que han promovido muchos a lo largo del tiempo. El llamado es un cristianismo verdadero, real, de tomar la cruz, de ser una comunidad que sirve, de ser la comunidad de la toalla y la vasija, de negarte a ti mismo, de sufrir a tu yo, de cerrar tu boca y de servir aún al hermano más difícil.
y aún de estar dispuesto a dar tu vida. No lo que hay en tu cuenta bancaria. No aquí el blue jean que ya no usas. Tu vida. Como Él la dio por nosotros. Es esto lo que vamos a ver a partir de hoy sobre el Evangelio según Marcos, donde veremos a nuestro Señor Jesucristo en acción, pero también donde veremos al Rey Mesías convertido en siervo para salvarnos a nosotros, pero también donde veremos un llamado a que tú te conviertas en un esclavo de los demás, en un verdadero siervo de Cristo. Oremos.